¿Qué tal, amigos? Tenía pendiente continuar con el video de la semana pasada. Estábamos hablando de la fe y decía que, pues en la reflexión de Misal, quien la redactó dice que si tienes fe, o algo así, ¿no? Si tienes fe, los que te rodean deben estar felices. Y no realmente la felicidad es una cuestión interior, es una decisión, ¿sí? Veamos a los santos, por ejemplo, a San Francisco de Asís, que pues no tenía lujos y sin embargo era feliz. De hecho, San Francisco de Asís define la perfecta alegría como situaciones de sufrimiento, ¿no? Entonces la fe no necesariamente está asociada a que quienes te rodean sean felices. No ese es el criterio. Y comentaba también que Jesucristo nos dio los criterios. El que estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre hablarán lenguas nuevas, expulsarán demonios. Y además en la cita de ese domingo, el contexto era que los apóstoles le pedían que les aumentara la fe. Y él les contestó, si tuvieran fe, aunque sea del tamaño de un granito de mostaza, le dirían a ese árbol que se arranque o a esa montaña, dependiendo del evangelio. En uno dice montaña y en otro dice árbol. Porque el punto no es la montaña o el árbol, sino lograr cosas difíciles. Lograr cosas difíciles. No porque tengas fe vas a salir y empezar a arrancar todos los árboles y trasplantarlos en otro lado. No, ese es el punto. Ese es el tipo de cosas que no nos tomamos literal. Pero sí podemos interpretar que cuando nos dice que le diríamos a la montaña que se arranque, estamos hablando de problemas difíciles, complicaciones cotidianas, cosas que a nuestra mente humana le parecerán irrealizables, pero que para Dios son perfectamente posibles, porque para Dios todo es posible. Todo. Es importante que reflexionemos sobre el tema de la fe. Les invito a leer todo el capítulo 11 del libro de Hebreos, donde elogia la fe. Empieza diciendo que la fe es la certeza de lo que no se ve. Y luego dice, por la fe, Abraham, y empieza a mencionar a todos los grandes patriarcas del Antiguo Testamento y cómo fueron premiados por Dios por su fe. En el Evangelio tenemos casos como el de aquellos ciegos que le piden a Jesús que se compadezca de ellos. Y Jesús les pregunta, ¿ustedes creen que puedo hacer esto? Sí. Y les dice pues que se haga de acuerdo a su fe. Vemos en el Evangelio también el caso de esta mujer que tenía creo que 12 años con hemorragias y que ella dice, pues con solo tocar el borde de su manto voy a quedar sana. Se aproxima a Jesús, toca el borde de su manto, Jesús siente que sale un poder de él, pregunta quién fue, ella se asusta y Jesús le dice, tu fe te ha salvado. En ese contexto estaba Jesús yendo a ver a la hija de un jefe de la sinagoga que estaba muy enferma. Como Jesús se entretiene, por decirlo de alguna forma, con esta mujer que acaba de tocar su manto, se atrasa y vienen con la noticia de que ya murió la hija del jefe de la sinagoga y le dice, ya no molestes más al maestro. Y Jesús insiste que no, que vayamos, vamos. Llegan ahí, ya estos estaban llorando y Jesús les dice que porque lloraban si solo estaba dormida. Se ríen de él porque no tienen fe, porque para ellos nada es posible y en cambio para Dios todo es posible. Y Jesús es Dios. La cuestión es que finalmente Jesús le dice, Talita cum, levántate, niña, levántate. Y se levanta. El Evangelio está lleno de milagros. Por eso me extraña cuando algún cristiano, sobre todo si este cristiano es un sacerdote, por ejemplo, o un catequista, o alguien que está comprometido en la iglesia, sea alérgico o alérgica a los milagros. La Biblia está llena de milagros. Cada domingo iniciamos el credo diciendo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Y qué lamentable que para muchos creyentes, Todopoderoso signifique casi poderoso, medio poderoso, poderoso con sus preferidos, o alguna distorsión de todo, ¿no? Porque evidentemente en la práctica se ve que no tienen fe. Y vuelvo a insistir, cuando dije que la persona que tiene fe debe estar acostumbrada a ver los milagros, no estoy diciendo montañas ni árboles, arrancarlos, no tiene sentido.
pero sí la realización de cosas imposibles. Y quisiera cerrar este tema por ahora con la homilía que escuché hoy. Tuve la oportunidad de ir a otra comunidad a escuchar misa, y el padre de ahí dijo: la fe en Dios implica creerle aunque lo que nos esté pidiendo suene ilógico, suene absurdo. Creerle a Dios. Por ejemplo, en la primera lectura creo que habla sobre Naamán, aquel que estaba enfermo y que cuando va a consultar con Eliseo le dice que se bañara 7 veces, creo que en Siloé. Y Naamán originalmente se molesta porque él esperaba que Eliseo saliera a recibirlo y que le dijera alguna cosa, cualquier cosa que sea difícil, rara, no sé qué se esperaba. Y pues el siervo le dice: solo te pidió que te bañaras 7 veces, ¿qué te cuesta? Y quedó sano. ¿Sí? En el Evangelio leemos estos 10 leprosos que van a buscar a Jesús. Y ahí está la cuestión. Esto que nos puede estar pidiendo a Dios nos puede sonar no solo absurdo, sino irracional, ilógico, no sé cómo llamarlo. Porque estos leprosos estaban señalados, no podían mezclarse con la gente, vivían afuera de las ciudades porque estaban enfermos y todos los judíos evitaban el contacto con ellos. Cuando le piden ayuda a Jesús, Jesús le dice: vayan a presentarse ante los sacerdotes para que constaten su sanación, pero no los había sanado. No los había sanado. Y dice el padre: ninguno de los 10 cuestionó a Jesús. Se pusieron en marcha. Lo que le estaba pidiendo era irracional, si lo quieren ver así, porque los sacerdotes, cuando los vieran llegar con lepra, no iban a querer tener ningún contacto con ellos. No tenía sentido lo que estaba pidiendo. En el Antiguo Testamento, si alguien sanaba de lepra, tenía que ir con el sacerdote para que constatara que había sanado, algo así, para que se verificara el milagro. Pues Jesús no los sanó. No les dijo que sean sanos, o no les dijo como a la hemorroísa o a la hija del jefe de la sinagoga. No les dijo: tu fe te ha salvado. Ni les dijo como a los ciegos: que se haga según tu fe. Les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. O sea, es algo que no tenía sentido y que además era peligroso. O sea, los sacerdotes, al ver los leprosos, los podían, pues no sé si apedrear o correrlos porque estaban leprosos. Sin embargo, no cuestionan a Jesús y se ponen en marcha, y en el camino quedan sanos. No cuestionan a Jesús, se ponen en marcha a hacer eso que les había pedido, que parecía absurdo o irracional o ilógico, incomprensible ciertamente, y en el camino quedan sanos. Pasa con la fe que lo que pasa con muchas cosas. A veces no nos decidimos a hacer algo porque nos ganan los temores, nos gana la inseguridad. Por decir, alguien que le gustaría escribir poemas y le encantaría y lee muchos poemas y tiene algunas ideas que podrían resultar, pero como no tiene confianza, pues nunca se decide a escribirlos. Y algo que he aprendido hace tiempo es que las cosas se aprenden haciéndolas. Y quiero terminar este video con esto, y ojalá lo graben en todas partes y pónganlo en su refri o en el techo de su cama para cuando abran los ojos lo lean. Las cosas se aprenden haciéndolas. Si hoy pones tu fe en el Señor, aunque parezca que esto que está pidiendo sea ilógico, irracional, absurdo, si pones tu fe en el Señor, volverás a confiar, te lo aseguro, porque no se puede poner la fe en el Señor y quedar defraudado. Ciertamente estamos hablando de cosas buenas, ¿sí? Si estamos pidiendo algo que es santo, algo que es bueno, algo que es conveniente, ¿sí? Y pones tu fe en el Señor, lo vas a obtener. Lo dice, me parece que Santiago, en el libro de Santiago está, ¿sí? Pero que pida con fe, porque sin fe mejor no pidas nada. Pide como que ya recibiste, me parece que dice. De todos modos, le voy a poner está aquí la cita. Hay que pedir con fe, y pedir con fe es creer que ya recibiste. Confía en Dios y volverás a confiar. No confíes, posponlo, y lo vas a posponer el resto de tu vida. Se los dejo a su consideración. Dios les bendiga.